Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto. Nuevamente podemos estar en estas enseñanzas que Dios me permite compartir con ustedes. Hace 8 días o la enseñanza anterior terminamos de estudiar lo que es la primera carta de Pedro. Le pusimos a la pequeña serie el nombre de una esperanza viva y hoy vamos a pasar a la segunda carta de Pedro. Vamos a darle continuidad a estas cartas que escribió el apóstol Pedro. Ahora en el estudio de esta segunda carta le ponemos el nombre a la serie Una iglesia alerta, una iglesia que esté alerta, que esté despierta. El tema de hoy es justicia, gracia y paz. Tomando un poco acerca del contexto de esta segunda carta de Pedro, recordamos que la primera carta que escribió el apóstol Pedro se escribió en una época donde el emperador romano Nerón empezó una persecución sanguinaria en contra de los creyentes. Ahora esta segunda carta de Pedro se escribió 2 o 3 años después de la primera. Estamos hablando en el año 66, 68 después de nuestro Señor Jesucristo, y esa persecución fue más intensa. Ahora, la primera carta de Pedro, como lo vimos en las semanas que estudiamos, fue una carta de aliento, una carta que ayudó a darles esa esperanza a los cristianos que sufrían esa persecución. Esta segunda carta nos lleva más o está enfocada más acerca de los problemas internos, ¿sí? Los problemas que había dentro de las mismas congregaciones. Si sigue basando esta enseñanza o sigue el fundamento de esta enseñanza basado en la esperanza que debemos de tener en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos está hablando en esta segunda carta acerca de no dejarnos engañar, nos previene acerca de esos falsos maestros que traen falsas doctrinas. Entonces, esas falsas doctrinas, esos falsos maestros, lo que causan en la vida de la iglesia son dudas. ¿Sí? Traen dudas al creyente, y no solamente eso, sino los llevan también a alejarse de la verdadera vida cristiana. Entonces, segunda carta de Pedro está combatiendo esas herejías, denuncia a esos falsos maestros que nos apartan, y entonces nos lleva a reafirmarnos en las verdades cristianas. ¿Cuáles son esas verdades cristianas? Primero, la autoridad que tienen las Escrituras para nuestra vida. ¿Sí? Sabemos que son inspiradas por Dios y Dios nos está hablando a través de las Escrituras. También la fe como ese fundamento para nosotros como creyentes. Nos habla de esa fe también para los creyentes. Y por último, la certeza que como creyentes debemos de tener acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta segunda carta que escribe Pedro puede tratarse de un testimonio para animar a los creyentes a perseverar bajo las pruebas, a resistir a los falsos maestros y vivir fielmente el mensaje del Evangelio, preparándonos para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toca más a fondo esta segunda carta acerca de esos falsos maestros y también el cuidarnos de ellos, ¿sí? En medio de esas situaciones tan difíciles que hoy estamos viviendo, en medio de esas situaciones que la iglesia vive, ¿sí? Situaciones difíciles de persecución, situaciones donde nos están llevando a negar a Dios. Bueno, el mundo quiere que el creyente niegue a Dios, o que van en contra de los principios de Dios. Podemos, de acuerdo a lo que ya estudiamos de la primera carta, podemos estar esperanzados en Cristo. Sabemos que Dios nos estableció, nos arraigó en una congregación local donde se enseña la palabra, donde se busca tener un orden, donde glorificamos a Dios. Pero mucha gente dentro de las congregaciones locales se empiezan a distraer, se empiezan a alejar, empiezan a buscar enseñanzas que no son bíblicas. Buscan de llenarse de enseñanzas que no son bíblicas. Empiezan a buscar en otros lugares, empiezan a buscar en videos, empiezan a buscar en Facebook cosas que no son bíblicas, y lo único que están haciendo es apartarse del verdadero evangelio, apartarse de la verdadera vida cristiana. Hay doctrinas, hay gente peligrosa en todas partes, y el pueblo de Dios necesita, escúchame bien, necesita
estar alerta. La iglesia necesita estar alerta. No puede descuidarse. No puede descuidarse. Si el mundo lo que quiere es que reneguemos o nos apartemos de Dios. El problema no es el mundo ahorita. El problema es que nos están advirtiendo que hay gente que se está infiltrando en las congregaciones. Y lo que quieren también es que nos apartemos. Que nos alejemos de la doctrina, de la verdadera y sana doctrina. Que nos lleva no solamente a aprender, sino también a vivir de acuerdo a esos principios de Dios. Entonces, el pueblo de Dios necesita estar alerta. Lo triste es que mucho de ese pueblo de Dios no está alerta. Están distraídos con otras cosas que no es la palabra de Dios. Le dan más importancia a las redes sociales que a lo mejor anotarse a estudiar un instituto bíblico. Y algunos pueden decir, es que los institutos bíblicos los cobran. Bueno, aquí si Dios te trajo a lo que es la congregación que nos permite compartir estas enseñanzas, tú debes de saber que el instituto no se cobra, que es gratis. Lo que se te pide es seriedad, lo que se te pide es compromiso por aprender, por estudiar de la palabra. Las cartas de Pedro, las de Juan, la carta de Judas también, nos ayudan a discernir, nos ayudan a detectar a los falsos que introducen esas doctrinas que no son bíblicas. Nos ayudan a descubrir las falsas doctrinas. Doctrinas que hoy muchos quieren considerar como bíblicas y no son bíblicas. Entonces Pedro ya se ha dado cuenta de esos falsos maestros que están trayendo esas herejías destructoras, como él lo menciona. ¿Por qué? Porque esas herejías lo que están llevando a la vida del creyente es a vivir o llevar un estilo de vida libertino y licencioso. Entonces debemos de ser cuidadosos. Debemos entender que el enemigo no descansa. Está buscando destruir y apartar a los creyentes de las cosas de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser muy cuidadosos con lo que estamos escuchando, que no viene de la congregación donde Dios te estableció. Debes de ser muy cuidadoso por lo que estás escuchando. No te dejes llevar por esas enseñanzas, por esas doctrinas que no son bíblicas, que parecen bíblicas pero no lo son, que van mezcladas con verdad y con error. Y lo único que hacen es apartarte, lo único que hacen es confundirte. Por eso hay que estar alertas. Si alguien sabía acerca de estar alerta, si alguien entendía la importancia de estar alerta, era el apóstol Pedro. Pedro, que en muchas ocasiones se confió demasiado y no escuchó al Maestro, no escuchó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro debía de estar calmado, debía esperar, se adelantaba, se apuraba. Cuando tenía que estar orando, despierto, se quedaba dormido. Cuando debía escuchar, no escuchaba, hablaba. Sí, Pedro fue valiente, fue un creyente valiente, pero a veces fue muy imprudente. ¿Por qué? Porque no estaba alerta. Por eso el llamado de esta carta a nosotros es a estar alertas. Por eso escribe esta carta también el apóstol Pedro. Los creyentes, los hermanos que fue dirigida esta carta, así como la carta anterior, es un llamado a ser cuidadosos. Es un llamado y una advertencia para no caer en una excesiva confianza, ¿sí? Que puede llevar al creyente a no escuchar al maestro de maestros, a cuidarse de los falsos que te alejan del evangelio. El énfasis, escúchame bien, esa es la enseñanza del día de hoy. El énfasis que toca el apóstol Pedro en esta enseñanza y en la carta, en esta segunda carta, es el conocimiento que podemos llegar a obtener de Dios, pero solamente en su palabra. Cuando hablamos de ese conocimiento, esa palabra conocer o conocimiento, la podemos encontrar 13 veces más o menos en esta segunda carta, y que se está refiriendo a ese pleno discernimiento, a esa ciencia. Mira, escúchame, Pedro no nos está hablando solamente de una comprensión intelectual. Lo que la palabra nos está llevando es una participación viva en la palabra de Dios. En el sentido como nuestro Señor Jesucristo lo habló también. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3.
Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense qué palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento no se refiere solamente a una comprensión intelectual, sino está hablando de una participación, está hablando de una relación personal con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona este Evangelio. Esta es la vida eterna. ¿Qué es? Para alcanzar, para recibir esa vida eterna, requiere que el creyente tenga una relación personal. No que sea solamente un lector de la Biblia, sino que seas verdaderamente una persona que viva, que experimente esa palabra. Pedro entonces empieza esta segunda carta con una breve descripción de lo que es la vida cristiana. Antes de hablarnos acerca de los falsos, acerca de describir a esos falsos maestros, ¿sí?, define a los verdaderos creyentes. Y la mejor manera de detectar esos falsos, esa falsedad, es comprendiendo que esas características de la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pedro está haciendo unas afirmaciones importantes en cuanto a la vida cristiana verdadera. ¿Qué es una vida cristiana verdadera? Una vida basada en nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto del que nos habla Pedro en esta segunda carta, en los primeros versículos que hoy vamos a estudiar, tiene que ver con la fe. La fe, hermano, la fe que nos está hablando acerca de nuestra posición, la posición que ahora tenemos en Cristo. Esa misma posición que tuvieron en su momento los discípulos, los apóstoles. Ellos no tuvieron ninguna ventaja en relación a nosotros. Sí, caminaron, vieron a nuestro Señor Jesucristo, aprendieron de Él directamente. Pero nosotros no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, pero podemos amarlo, podemos confiar y podemos participar de su gloria igual que ellos participaron. No estuvimos en esa época, no estuvimos en ese lugar, pero tenemos su palabra. Tenemos la fuente de vida que es su palabra. Entonces no hay ninguna ventaja. Sí, ellos lo vivieron directamente, los discípulos, estuvieron, caminaron con Él, pero nosotros tenemos esta palabra que Él nos ha dejado para nuestra vida. Y entonces nosotros en esa fe creemos en esta palabra, aceptamos esta palabra como la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a estudiar los primeros 2 versículos de esta segunda carta de Pedro. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice. Dice, Simón Pedro. ¿Sí? Aquí está hablando de esa autoría, de quién viene esta carta. Dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense qué hermosas estas primeras palabras. Es un saludo que está haciendo Pedro a los lectores de esta segunda carta. Nosotros entendemos, ¿no?, que fue dirigida a un grupo en específico, pero ahora también sabemos que esta carta, estas palabras son para nosotros. Entonces Pedro se presenta y dice Simón Pedro, da su nombre. Y luego menciona siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí utiliza en primer lugar este término de siervo, que está enfocado en esta parte de entender que nuestro Señor Jesucristo es ese Señor. Y Él es un siervo, Él es un servidor, Él es un sirviente igual que nosotros. Estar en esa fe, si estamos basando esta parte en la fe, la verdadera vida cristiana basada en esa fe, entonces reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y nosotros como siervos, igual que Pedro se presentó. Y luego él menciona que es un apóstol que nos lleva a entender cuál fue esa tarea que él recibió en ese momento, que fue proclamar el evangelio y ser ese liderazgo al servicio en la iglesia. Entonces, posteriormente dice, a los que habéis alcanzado. Aquí nos está hablando acerca de a quién está dirigiendo esta segunda carta. Y como repito, si bien es cierto era un grupo de creyentes de esa época, también se está refiriendo en este momento a todos los creyentes de esta época en la que estamos viviendo. A los que habéis alcanzado, y aquí me voy a brincar, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando se refiere a alcanzar,
está hablando, de acuerdo al original, al griego que utiliza este mensaje, se refiere a echar suertes, se refiere a determinar o a recibir por suerte, ¿sí? A los que ¿habéis recibido qué? Una fe igualmente preciosa que la que ellos como creyentes estaban viviendo. Una fe que se refiere a esa confianza en Cristo para salvación. Esa convicción verdaderamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la fe, escúchame bien, es la fe en una persona. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este término que está utilizando Pedro aquí nos está llevando a entender la posición que ahora el creyente tiene en Cristo, una posición estable. Ahora, esa posición estable del cristiano no tiene que ver con la vida del creyente, tiene que ver, ¿sí? Nos está hablando acerca de en quién depositamos esa fe. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de esa fidelidad, nos está hablando de esa lealtad, nos está hablando de que Él es digno de confianza, de que podemos depender de Él. El creyente, ¿sí? Vive esa fe no por lo que el creyente cree, sino por la persona en quien deposita su fe. La fidelidad, en este caso de nuestro Señor, la fidelidad en Dios, la fidelidad del Dios, creador de todas las cosas, el carácter digno de confianza de Dios. Esa es ahora la posición estable del creyente, no por el creyente, sino por el Dios verdadero, sino por Cristo, el Hijo de Dios. Gozamos de esa salvación, ¿sí? Vivimos ahora esa salvación por la gracia de Dios. Somos aceptos delante del Padre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, nos da esa base estable, ¿sí? Donde Dios muestra su gracia. ¿A quiénes? ¿A todos? No, a los que se rinden, a los que aceptan ese regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma de aceptar ese regalo es por medio de la fe. Por medio de la fe, mi hermano y persona que nos escuchan. Sin Cristo, todos somos culpables delante de Dios. Sin Cristo, ¿sí? Todos merecemos un castigo por nuestra vida pecaminosa delante de Dios, por vivir alejados de los principios, de los mandatos de Dios. Pero en Cristo esa deuda ha sido pagada, esa deuda ha sido totalmente cancelada. Y ahora el creyente es justificado. Ahora es presentado justo delante del Padre, pero solamente por el sacrificio de Cristo. Por eso dice Pedro aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuando habla de esa justicia, se está refiriendo a ese pago de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Cristo, los creyentes, los que rindieron su vida, los que aceptan el sacrificio de Cristo, ahora su posición, su condición ahora es una condición aceptable delante de los ojos de Dios. Ahora recibimos esa justificación por medio del sacrificio de Cristo, por medio de esa fe, la fe en Jesucristo. Dice Romanos 1:17, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe ¿en quién? La fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe en ese hombre digno de confianza, en ese Dios todopoderoso, fiel. Ese Dios que nos mantiene en esa estabilidad, que nos acerca al Padre, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido esa salvación por gracia, no por nuestro esfuerzo, no por méritos, sino por esa gracia, por haber creído, por ese regalo que viene del Padre. Regresamos a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice así, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa fe solamente es para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escucha bien, gratuitamente por su gracia. Gracia quiere decir ese regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en ese sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces solamente en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Salvador, es que podemos recibir esa justificación. Pedro afirma esa deidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Salvador. Es la misma persona. Cuando lo describe como un Salvador, se está refiriendo a un libertador. ¿Un libertador de qué? Un libertador del pecado. Un libertador acerca del enemigo que nos tenía atados. Entonces, en Cristo, esa salvación que menciona aquí Pedro nos lleva a entender, nos lleva a la idea de salud, nos lleva a la idea de seguridad. Entonces, cuando hablamos de ese Salvador, entendemos que refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es ese gran médico que nos sana de la enfermedad del pecado. Él es ese gran conquistador que derrota a nuestros enemigos. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador por medio de dar su vida en esa cruz y morir por los pecados del mundo. Y vamos al versículo 2. Dice así, segunda carta de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice Pedro, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se está presentando aquí como un tipo de saludo. Es un saludo que hace Pedro a los lectores de esta carta, pero lleva mucho más que buenos deseos. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia se refiere a esa influencia divina en la vida del creyente. Esa aprobación, ese favor inmerecido, ese gozo. A eso se refiere la gracia. La paz se refiere a la prosperidad. Y Pedro lo que menciona es que sean multiplicadas, o sea, que abunde esa gracia y esa paz. Pero no solamente, sino también nos habla de los beneficios espirituales que recibimos en Cristo Jesús, que es la justicia, la gracia y la paz. Cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, esa justicia llega a ser nuestra justicia. Ahora es una posición, ¿sí? Por medio del sacrificio de Cristo tenemos una nueva posición delante del Padre, justificados. Esa justicia no la vamos a poder ganar por méritos, sino es un regalo que solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos está hablando acerca de esa salvación, ahora esa comunión que tenemos con el Padre y que solamente pudo darnos por medio de Cristo. La gracia es ese favor de Dios que en su gran misericordia no nos da lo que merecemos, porque merecíamos la muerte, merecíamos pagar por nuestros pecados. Entonces en su misericordia no nos da lo que merecemos, pero por medio de su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? La salvación, la vida eterna. Por esa gracia, ahora en Cristo, nos da esa gracia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa gracia ahora está para nosotros, ahora está para los creyentes. Ahora por medio de esa gracia tenemos una relación con el Padre que trae y que produce esa paz. Por eso dice gracia y paz. El resultado de esa relación personal con el Padre es esa paz con Dios. Esa paz que ahora tenemos de parte de Dios también. Entonces la gracia, como dice Pedro, la gracia y la paz sean multiplicadas.
pero esas van a ser multiplicadas conforme andemos con Él y confiamos en sus promesas. Entonces, lo que pide Pedro es que abunden esa gracia y esa paz en los creyentes. Los creyentes fuimos creados, o todo el mundo fue creado para tener comunión con Dios, pero por causa del pecado se han apartado. Ahora, por medio de Cristo, tenemos esa comunión, tenemos esa relación personal con el Padre. Y entonces esa gracia nos lleva a la paz con el Padre. Ahora, termino con esta parte, dice nuestro versículo, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa gracia, esa paz, ¿sí?, que dice aquí Pedro, dice, o sean multiplicadas en el conocimiento. Como ya lo vimos al principio, está hablando de esa relación personal que vamos a tener con el Padre y con el Hijo. Esa gracia, esa paz van a ser concedidas a los creyentes, pero siempre y cuando estemos en ese conocimiento de Él y del Hijo. Esa relación personal con el Padre y con el Hijo. Pedro quería que el creyente posea ese conocimiento. Ese conocimiento lo va a recibir por medio de esa gracia que lo va a sustentar y que lo va a capacitar para su vida diaria. Y asimismo también le dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como el mundo se altera por la situación que vive, voltea a ver al creyente y el creyente está en esa paz. ¿Por qué? Porque solamente esa paz puede venir de parte de Dios. En eso consiste la vida eterna, como lo vimos en Juan 17:3, en el Evangelio de Juan 17:3. Cuanto más avanza el conocimiento práctico de Dios, la relación personal con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, mayor gracia vamos a obtener. Y asimismo también mayor paz. El conocimiento de Dios es la base, es el fundamento de nuestra salvación. Ahora, esa gracia, esa paz, no es en pequeñas dosis. Dice aquí Pedro, les sea multiplicada, sea en grandes cantidades, esa gracia y esa paz. ¿Cómo van a ser multiplicadas esas bendiciones? Por el conocimiento que vamos a obtener de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La relación personal que vamos a tener con el Padre y con el Hijo. En cuanto mejor conozcamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, mejor vamos a experimentar esa gracia y esa paz. Debemos entrar a ese lugar secreto delante del Padre, no en pequeñas ocasiones, sino en una constante relación. Muchos creyentes, escúchame, con esto termino, muchos creyentes quieren más de esa gracia y más de esa paz, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo. No están dispuestos a mejorar en el estudio de la palabra y la oración para poder disfrutar de esos privilegios que Dios ofrece de forma generosa. El conocimiento de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra responsabilidad, nuestro deseo, el anhelo del creyente es una relación personal, es mayor conocimiento. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar por los falsos, para no dejarnos llevar por falsas doctrinas. Es cuando entramos en ese conocimiento, cuando estamos dispuestos a aprender, cuando estamos dispuestos a esforzarnos, a conocer más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente es a través de un estudio de la palabra de Dios. Un estudio en orden. No un estudio de que leo de aquí, leo de allá, leo un pedacito, no. Un estudio en un instituto, en un lugar donde te enseñen por materia, que te enseñen por un estudio de una carta, de un libro, en un estudio en orden. Entonces somos llamados a esos, para no dejarnos engañar por los falsos, por las falsas doctrinas, estudiar, meternos en el conocimiento de la palabra. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, gracias a Dios por sus vidas, gracias por escucharnos. Recuerden, hay enseñanzas de martes a viernes a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Los sábados, enseñanzas por la mañana, un instituto bíblico.
una enseñanza para mujeres y los domingos nuestra reunión general. Tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que crecer en el conocimiento para no dejarnos engañar por los falsos, por las doctrinas que no vienen de parte de Dios. Dios les bendiga, cuídense mucho y si Dios nos permite, estaremos estudiando esta segunda carta de Pedro. Muchas gracias. Dios les bendiga.